Dios te bendiga y bienvenido al día número 277 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y bienvenido a este día en el cual el día de ayer terminamos el Antiguo Testamento y hoy vamos a estar comenzando a leer el Nuevo Testamento. Así que ya hemos leído 39 libros en el Antiguo Testamento y hoy vamos a comenzar el Nuevo Testamento que tiene 27 libros y vamos a comenzar con el libro de Mateo, ¿verdad? Vamos a comenzar a leer hoy el libro de Mateo capítulo 1 al capítulo 4 y antes de comenzar el libro vamos a dar un pequeño resumen sobre el libro de Mateo, ya que el Evangelio de Mateo es uno de los 4 evangelios. Fue escrito alrededor del año 60 al año 70 después de Cristo. Y tradicionalmente se atribuye el libro de Mateo, también conocido como Leví, un recaudador de impuestos llamado por Jesús para ser uno de sus 12 discípulos. Y vemos nosotros que Mateo escribe principalmente para una audiencia judía, con el propósito de mostrar que Jesús es el Mesías prometido en las escrituras del Antiguo Testamento. Por esa razón estaremos viendo nosotros dentro del libro que cita con frecuencia las profecías, usando esto como evidencia para demostrar que este hombre llamado Jesús es el Cristo, y el cual da cumplimiento a todas estas profecías que hemos leído en el Antiguo Testamento. Ahora, la estructura del libro es la siguiente. Del capítulo 1 al 4 estaremos viendo nosotros lo que es la infancia y la preparación de Jesús. Del capítulo 5 al 7 veremos nosotros el sermón del monte. Y en el capítulo 8 al 10 veremos nosotros lo que son milagros y la misión de los discípulos. Y del capítulo 11 al 25 veremos parábolas, enseñanzas y confrontaciones con los líderes religiosos de ese tiempo, los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Eseos también. Y en el capítulo 26 al capítulo 28 veremos lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer la palabra de Dios, comenzar el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con una oración, pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas a través de este nuevo libro y a través del Nuevo Testamento. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia, pidiéndote a ti, Señor, que a través de el libro de Mateo, Señor, y este Nuevo Testamento, Señor, que hemos comenzado, tú puedas hablar a nuestras vidas, tú te reveles a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos tener un entendimiento, Señor, Padre Santo, rema tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, damos a ti toda gloria y toda honra. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Mateo capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, su madre fue Rahab, Booz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías, Abías fue el padre de Asa,
Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Uzías. Uzías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro de Babilonia y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Mateo capítulo 2. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, ¿no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá? Porque de ti saldrá un gobernante, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel.
quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen, porque están muertos. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, le dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arqueleo, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareno. Mateo capítulo 3. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del Señor está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarles las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. «Yo soy el que necesita que tú me bautices», dijo Juan. Entonces, «¿por qué vienes tú a mí?». Pero Jesús le dijo: «Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige». Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz que desde el cielo decía: «Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo». Mateo capítulo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo.
Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: No, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: Si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús les respondió: Las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y a Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Aleluya, así que hemos comenzado el Nuevo Testamento con el libro de Mateo, leyendo los primeros capítulos, los primeros cuatro capítulos, y en el capítulo 1 vemos nosotros que Mateo abre con la genealogía que conecta a Jesús con Abraham y David, dando pruebas de que Él es el Mesías prometido, que Él está dentro de ese linaje. Él es el hijo de David, Él es el hijo de Abraham. Y vemos nosotros que nos da este recuento el libro de Mateo de cómo Jesús, cómo el cumplimiento de ese Mesías viene a ser. María concibe por el Espíritu Santo y José, siendo justo, piensa en dejarla en secreto, pero Dios interviniendo, ¿verdad? Porque creo que dentro de nuestros conceptos humanos, las cosas asombrosas que Dios puede hacer no las comprendemos. Y Dios tuvo que intervenir aquí. Y un ángel se le aparece en sueños
a José, confirmándole a él que verdaderamente María había concebido por medio del Espíritu Santo. Y este era Jesús quien iba a nacer. Y es ahí donde se cumple la profecía y vemos nosotros a través de este libro de Mateo cómo el escritor una y otra vez cita estas profecías. Y en el capítulo 1, verso 23, nos habla de una profecía. La Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Aleluya. Dios cumple sus promesas y está presente a través de la historia. Vemos nosotros cómo Dios interviene, cómo Dios cumple su palabra. Aleluya. Y en el capítulo 2 vemos nosotros que ahora es este proceso que nos explica la palabra. Ya sabemos nosotros la genealogía de Jesús, su pasado, cómo vino a ser que fue concebido. Y ahora estamos viendo esta historia de lo lejos, por decirlo así, donde unos sabios del oriente llegan buscando al rey de los judíos, guiados por una estrella. Y quieren ellos venir a adorar a Jesús. Y ellos vienen en busca de este Mesías, de esta profecía que se habría de cumplir. Y eso es tan asombroso porque estos magos, estos reyes magos, no eran judíos, pero ellos creían en las profecías. Y el mismo pueblo de Dios quien tuvo allí a Jesús, el cual fue testigo del cumplimiento de estas profecías en Jesús, no lo aceptaron. Pero vemos nosotros, ¿verdad? Que vienen ellos, encuentran a Jesús, lo adoran y le ofrecen oro, incienso y mirra. Y vemos, ¿verdad? Que el rey Herodes, temiendo perder su poder, porque él no entendía que Jesús no venía a establecer un reino terrenal, sino un reino celestial, eterno, algo que está por encima de lo rudimentario de cualquier reino humano. Pero como el entendimiento humano es finito y Dios es infinito, vemos nosotros que Herodes, temiendo perder su poder, manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Y es ahí donde vemos nosotros que José una vez más recibe otra revelación de parte de Dios, un sueño más, donde Dios le dice, toma a María y al niño y huye a Egipto. Y una vez más vemos nosotros aquí al escritor, a Mateo, dejándonos saber, dándonos esa profecía. De Egipto llamaré a mi hijo, para que se cumpliera esa palabra. Vemos nosotros que José toma a María Jesús y huye a Egipto. Y si alguien quiere descreditar esto, José podía haber huido a cualquier otra ciudad. Podía haber huido a cualquier otra ciudad dentro de Israel. Podía haber huido a cualquier otro lugar. Pero específicamente vemos que Dios se le revela en sueño y le dice, ve a Egipto. Y vemos nosotros que se da cumplimiento a esto que Dios ya había hablado anteriormente, que Dios ya había dicho, esto va a suceder. Y vemos, ¿verdad?, que desafortunadamente Herodes manda a matar a los niños en Belén. Pero una vez más, Mateo aquí nos da también esa profecía que se había dado Raquel, que llora a sus hijos. Y vemos, ¿verdad?, que luego Dios guía a José a establecerse en Nazaret, cumpliendo otra profecía, cuando ya una vez que él regresa de Egipto y ha pasado y ha muerto Herodes, José regresa a Israel y Dios lo guía
hasta Nazaret, donde una vez más se cumple otra profecía, y él será llamado Nazareno. En el capítulo 3 vemos nosotros que aquí la introducción de Juan el Bautista. Ese famoso personaje, por decirlo así, en el cual terminamos de leer el día de ayer en Malaquías. Hablando en el capítulo 4 de Malaquías, esa profecía de aquel que vendría para preparar el camino del Mesías. Y en el capítulo 3 del libro de Mateo vemos el cumplimiento de esta profecía. En el capítulo 3, verso 2, encontramos a Juan, que está en el desierto predicando: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del Señor se acerca. Y vemos, ¿verdad?, que la palabra en el capítulo 3 nos da nos muestra quién era Juan. ¿Quién era este personaje de quien Dios había hablado antemano? Está él apasionado por Dios, lleno de Dios, bautizando a muchos, llamando a muchos al arrepentimiento, llamándolos a una vida de transformación y a la vez dándoles ese mensaje, preparando el camino de que vendría alguien más poderoso que él, alguien de quien él ni siquiera se consideraba digno de poder desatarle las sandalias y llevar sus zapatos, Jesús. Y vemos Dios, Jesús, cumpliendo cada palabra, cada profecía, aún hasta las cosas más mínimas. Y aún aquí vemos nosotros Jesús, siendo Jesús, viene a Juan para ser bautizado en el Jordán. Y aún allí vemos nosotros la confirmación de Dios a través del bautismo de Jesús. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y una voz desde el cielo dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo gran gozo. Este es mi Hijo amado. Y vemos nosotros que este bautismo marca el inicio del ministerio de Jesús y revela que Él es el Hijo de Dios. Consecuentemente vemos nosotros que en el capítulo 4 Jesús es llevado por el desierto por 40 días y 40 noches en las cuales Él estaba ayunando. Y durante ese tiempo vemos nosotros que el enemigo lo tienta en 3 áreas específicamente. El número 1 le dice que convierta estas piedras en pan. Número 2 le dice que pruebe a Dios lanzándose del templo. Y número 3 vemos nosotros que Satanás le dice que lo adore a él para poder recibir poder y gloria. Y ridículo. Pero Jesús vemos que en cada tentación Él responde con la palabra de Dios. En otras palabras, Jesús responde con la verdad. Jesús le establece la verdad a Satanás. No se deja enredar en la mentira del enemigo. Y después de ahí vemos nosotros que Él comienza a predicar. En el verso 17 del capítulo 4 dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Vemos nosotros esa progresión donde en el capítulo 1 vemos nosotros el comienzo de todo. Y ya aquí en el capítulo 4 vemos nosotros este proceso por el cual Jesús tuvo que pasar para poder iniciar su ministerio. Fue procesado aún Jesús.
Y de ahí vemos nosotros cómo Él llama a sus primeros discípulos, a Pedro, a Andrés, Santiago y a Juan, y recorre, nos dice la palabra, Galilea, enseñando y proclamando el reino y sanando enfermos. Aleluya. Así que hemos comenzado el Nuevo Testamento con un poco de historia, de el fundamento y el cumplimiento de todo lo que hemos venido leyendo en el Antiguo Testamento. Dentro de esos primeros 4 capítulos hemos comenzado a ver el cumplimiento de todas estas profecías que Dios había hablado anteriormente, estas promesas que Dios había dado, ahora dando cumplimiento a través de su Hijo. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida como siempre. Y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.